Tenemos, por supuesto, completa cobertura aquí en A Mano Limpia del tema de Venezuela, la crisis interna que hay en el país. Hemos invitado al general de división Carlos Julio Peñalosa. Él es excomandante general del Ejército venezolano. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y también Silvino Bustillos, coronel retirado de la Fuerza Aérea, ex magistrado de la Corte Militar de Venezuela. Silvino, gracias por estar con nosotros. Y las buenas noches vía Skype desde Caracas, Venezuela, Zulma López. Ella es periodista del canal regional del Táchira, conductora del programa 30 Minutos. ¿Qué tal? Bienvenida. Zulma, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? La tenemos vía telefónica. Comienzo con ustedes. Estábamos hablando, viendo a este general, veíamos las imágenes, su reacción. Ustedes lo conocen, me dicen que lo conocen. ¿Qué pueden decirme de ese señor? Es un oficial distinguido, hizo una buena carrera, pero tuvo un problema siendo ya general cuando se impuso en las Fuerzas Armadas un lema patria, socialismo o muerte, que los jefes militares tenían que decirlo al terminar un discurso o dar una orden. Copiado de Cuba, esto. Era copiado de Cuba, entonces este general se opuso y llevó el caso inclusive hasta la Corte Suprema, pero finalmente lo desautorizaron y lo dieron de baja y pasó al retiro. Estamos hablando del general retirado Ángel Vivas. Silvino, usted también lo conoce. ¿Qué ocurrió con él? ¿No había realmente una orden judicial para poder entrar en su residencia? No, definitivamente la situación de él ya venía cogiendo fuerza. Él había fijado una posición pública. Esto no es nuevo, la actuación de él en su casa, ya él venía fijando una posición, bien sea por las redes, por el Twitter, por todo, y esto lo había hecho ya un blanco del régimen. De manera pues de que esto no sorprende, es un general valiente, patriota, miembro de la sociedad patriótica, y definitivamente el centro de su crítica es la intervención y la injerencia cubana. Ha sido un gran crítico con relación al tema. Eso, por supuesto, le ganó la enemistad y las ganas del régimen de llevarse. Él estaba convencido que si se lo llevaban, lo iban a eliminar. De momento lo han dejado tranquilo. Eventualmente le pasarán la cuenta, pero de momento está en su casa esta noche, ¿no? Sí, sí. No les conviene ser demasiado agresivos en este momento. Zulma, buenas noches nuevamente. Quería hablar del tema de CNN. Hay varios aspectos que me gustaría tocar contigo. El tema de CNN, ¿por qué da marcha atrás el gobierno? En un principio decían que iban a expulsar a todos los corresponsales, que le habían quitado las credenciales a los periodistas, específicamente en el caso de Patricia Jonat. Sin embargo, ahora se han reactivado al menos a un camarógrafo y a una reportera, a una periodista. ¿Por qué esa marcha atrás? ¿Es una forma de reconocer una equivocación, sobre todo con un ente, un medio tan importante como CNN? Hola, buenas noches. Decirles primero que yo me encuentro ubicada en el estado Táchira, con Colombia, a 800 kilómetros aproximadamente de la capital venezolana. Sobre la situación con CNN, Osmar Hernández, quien es la corresponsal permanente en Venezuela, suponemos que fue por la presión de las personas a través de las redes sociales que decidieron devolverle las credenciales. Hubo muchas críticas al gobierno venezolano por los ataques que ha habido durante los últimos años a la prensa venezolana, y el cierre de NTN 24 y quitarle la credencial a Patricia Jonat de CNN y Osmar Hernández fue muy criticado, además de toda la situación que se ha venido registrando de las últimas 2 semanas. Suponemos que la presión nacional, la presión internacional y además la censura que ha habido durante los últimos años a los medios de comunicación ha hecho que el gobierno venezolano por lo menos le regrese la credencial a la reportera corresponsal que mantiene permanentemente en Venezuela y a su camarógrafo. Regreso aquí a la mesa de trabajo. General Peñalosa, también al coronel Bustillos, el ejército. Hemos hablado desde la última elección, usted y yo tuvimos esa conversación aquí, en esta misma mesa, hace unos meses atrás. ¿Qué se espera del ejército? ¿Ha habido a través de estos 15 años
una depuración del ejército venezolano y lo que hay son personas que están con el oficialismo, o realmente ese ejército tal y como debe ser para defender la nación sigue allí? No, ha habido una serie de cambios que se han introducido en la organización y en el personal de oficiales, que ha cambiado mucho la estructura de esa Fuerza Armada. Ya ese ejército no es el ejército en el cual yo estuve y yo lo comandé. Claro, yo tengo más de 20 años de retirado, pero aún yo creo que comparado con el ejército de hace 15 años, este ejército es muy, muy distinto. Por un lado, yo no creo que el alto mando del ejército o la oficialidad se hayan hecho comunistas. Yo creo que el grueso sigue siendo gente que no es ideológicamente ni siquiera socialista. Lo que pasa es que les han ido metiendo la idea de que ellos son el brazo armado del gobierno, que antes el planteamiento era que el ejército y las Fuerzas Armadas era el brazo armado de la nación y era para defender la Constitución y el territorio. Eso ha cambiado completamente. ¿Usted comparte la opinión, Bustillos? Mira, definitivamente el adoctrinamiento en estos 15 años ha sido terrible y aunque es una realidad, yo sigo apostando a que hay una reserva institucional que más pronto que tarde va a intervenir. Pero ese tema ya yo creo que de alguna manera se ha tratado. Yo quisiera tratarte un tema que sí me parece que es novedoso y le está haciendo mucho daño a la lucha. ¿Cuál? ¿Ok? Es una plaga que existe, que la sociedad y el pueblo en la calle no lo percibe. Porque ven a Maduro y dicen, sí, ese es el genocida, el criminal. ¿Ok? Pero no ven otro que también es un criminal tan igual o peor. ¿A quién se refiere? Porque Maduro te da la cara. Es el rostro. Los tupamaros te dan la cara. Pero tienes a tu lado uno que, valiéndose de la confianza, te hace la cama. Te estoy hablando de Enrique Capriles Radonsky. ¿Okay? Eso es fuerte lo que usted está diciendo. Bueno, eso es un traidor a la causa y a la lucha. ¿Ok? Y quiero aprovechar este espacio en TV para dejarlo bien claro. Ese es un hombre que ha traicionado de manera reiterada la lucha. Lo hizo previo a las elecciones, con una cosa que ha llamado un personaje de aquí en la Florida, que es posible que ustedes lo conozcan, que es Robert Alonso. Él ha llamado el acta de la traición. Robert Alonso, lo conozco perfectamente. ¿Okay? Y también luego desmoviliza la lucha después que le ganamos a Maduro. Entonces ahora pretende, cuando los estudiantes salen a la calle, cuando hay 14 jóvenes venezolanos que han dado su sangre, su vida, por esta lucha, por esta causa, ahora viene Capriles Radonsky a desmontar de nuevo la lucha. No podemos permitir eso. Robert Alonso, ahora que usted lo menciona, tiene uno de los mejores libros documentados sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación. Regreso con usted, Peñalosa. ¿Qué piensa del tema de Capriles? ¿Lo ve de la misma forma o son luchas diferentes? Bueno, no lo veo exactamente igual, pero sí hay razones para que Silvino piense como está pensando. Es su punto de vista, tiene todo el derecho a pensar así, como Capriles también tiene todo el derecho de actuar como actuado, ¿no? Yo he tenido algunas discusiones con Capriles sobre el tema y hasta ahí le he dicho que él está actuando como si fuera lo que se llamaba en la Segunda Guerra Mundial un colaboracionista. Ese es el nombre que le dieron en Francia a los que colaboraron con los invasores alemanes, el general Pétain y otro grupo que entonces colaboraron y los llamaron colaboracionistas. El Capriles y un grupo que está alrededor de Capriles están actuando de una manera que
no suena tan aventurado llamarlos colaboracionistas. Son puntos de vista, estrategias diferentes. Sí. Voy ahora con Zulma. Zulma, de nuevo, se ha venido hablando de división dentro del oficialismo. Hoy salta la noticia, ha sido titular. Hay un gobernador chavista, estamos hablando de José Gregorio Vilema Mora, que está pidiendo la liberación de Leopoldo López y también el fin de la represión. Bueno, el gobernador José Gregorio Vilma Mora es el mandatario del Estado Táchira, el lugar donde me encuentro en estos momentos. Él hoy en horas de la mañana, desde la capital venezolana, a través de una cadena radial, ofreció una rueda de prensa que sorprendió a muchos venezolanos y sobre todo al oficialismo en el Estado Táchira. El gobernador Vilma Mora pues calificó como un exceso el sobrevuelo de aviones F-16 sobre la ciudad de San Cristóbal y también pidió que dejen en libertad al comisario Iván Simonovic y al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Situación que sorprendió, como dije anteriormente, a factores del oficialismo en el Estado Táchira. Sin embargo, en horas de la tarde, a través de los canales regionales, el gobernador José Gregorio Vilma Mora, y ante los ataques que hubo a través de las redes sociales, dijo que era falso, que había renunciado a sus principios revolucionarios y que él en ningún momento se ha desvinculado de las filas revolucionarias. Además dijo que sigue siendo leal al presidente Nicolás Maduro y al pueblo que lo eligió como gobernante de la entidad fronteriza. Él dice que va a seguir el legado del comandante Hugo Chávez y bajo ningún motivo va a renunciar a la militancia revolucionaria, ni mucho menos a la gobernación del Estado Táchira, tal y como fueron los rumores que corrieron durante todo el día de hoy. Esta situación ha causado muchas críticas, como dije anteriormente, en el sector oficialista, pero también en el Estado Táchira, en la sociedad civil y en las redes sociales. Mucha de la gente, de las personas que participaban a través de debates en las redes sociales, pues le restaron importancia a esta situación del gobernador, inclusive lo compararon con Francisco Arias Cárdenas, que en el año 2000 aproximadamente también se desvinculó del presidente Hugo Chávez y actualmente es gobernador del estado Zulia por el PSUV. Esto es un poco la situación que hoy ocurrió aquí con respecto a esas declaraciones de... Mira, si me permitas que te interrumpa, Zulma, un momento. Vamos a poner la declaración del gobernador en pantalla. Ya un poco ampliaste, ¿no? Hiciste el análisis sobre lo que había ocurrido. Vamos a poner la declaración para que la puedan escuchar los televidentes. Y también vamos a escuchar a la madre de Jimmy Vargas, un joven que fue asesinado precisamente ahí en Táchira, donde estás. Mira, un tema de la paz es que todos los que están ahorita presos por cuestiones políticas, salgan para su casa. Listo, ahí comienza la paz, mano. Incluyendo a Simonovic. Eso lo están pidiendo. Incluyendo a Simonovic, gobernador. Incluyendo Simonovic. Incluyendo a Leopoldo López. Incluyendo a Leopoldo López. Señora, que Maduro y su entorno me lo mataron. Ellos fueron los que me lo mataron. Ellos me lo mataron. Ellos dieron la orden para que me lo mataran. Ellos son los que están matando a toda Venezuela. Están matando a toda Venezuela. Y yo voy a salir a luchar por mi hijo. Mi hijo murió como un héroe, luchando por su país, por la libertad de su país. Por eso. Dios mío, lo grito en el mundo entero. Que vengan ahora por mí. Que vengan a matarme ahora a mí. Ahí tenían las declaraciones de la madre de Jimmy Vargas. Ya para finalizar contigo, Zulma, ¿qué reacción ha habido en Táchira por esa última muerte de este joven asesinado? Molestia por esta situación y sobre todo por la arremetida de la Guardia Nacional. Desde horas de la madrugada la Guardia Nacional se dirigió a los sitios donde se construyeron las barricadas y atacaba zonas residenciales, y esto fue lo que sucedió con Jimmy Vargas. Murió al momento cuando se encontraba en un segundo piso y él trató de huir del lugar por los efectos de los gases lacrimógenos y lamentablemente cayó y falleció en el lugar. Ha habido mucha molestia, rabia en todos los sectores del estado Táchira por la muerte de este joven de 34 años de edad, y decirles que hoy la ciudad está prácticamente llena de mucha anarquía. Los colectivos han saqueado la ciudad, ha habido saqueos, ha habido robos, ha habido disparos de efectivos policiales contra las personas que se encuentran en la calle.
Hay un clima de mucho miedo en las calles del estado Táchira, de la ciudad de San Cristóbal principalmente, y sobre todo por los saqueos. En horas de la tarde incendiaron la sede de la Corporación Tachirense de Turismo, que pertenece a la gobernación del estado Táchira, y prácticamente está totalmente quemada la sede de este organismo que pertenece al gobierno regional y que promociona el turismo del estado Táchira. Aún se desconoce quién cometió este hecho, pero ya se iniciaron las investigaciones. En el lugar se encuentran los organismos competentes para terminar de extinguir el incendio de esta estructura que pertenece al gobierno regional. Gracias, Zulma, por haber estado con nosotros esta noche aquí en el programa. Zulma López, periodista de Regional del Táchira, conductora del programa 30 Minutos. Y también las gracias al general Peñalosa, al coronel retirado Bustillos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Raúl Castro declara que hará todo lo posible por defender a Nicolás Maduro. Más adelante, México y Estados Unidos quieren juzgar al Chapo Guzmán, capturado este fin de semana. Ese es el próximo tema aquí en A Mano Limpia. Pablo de Cuba, abogado, economista, va a acompañarnos para hablar del tema, hacer el análisis, y también José Remón, ingeniero en telecomunicaciones. ¿Qué tal, Remón? ¿Cómo estás? Bien, hablábamos de un 40% de dependencia de Cuba con Venezuela. En números, si ponemos esto en números de una forma mucho más sencilla, ¿qué sucedería en caso de un desplome del chavismo, económicamente hablando, dentro de Cuba? Mira, de una forma u otra, Félix, Cuba tiene determinadas reservas para poder sostener parte del desequilibrio, de la desaparición, vamos a decirle, de la ayuda venezolana. Y está buscando otros aliados y otras vías como Brasil, por ejemplo. Los posee. Y además hay muchos contratos que aún están vigentes y se van a tener que honrar, venga o no venga quien detrás del chavismo. Cuba no va a permitir internamente que la pérdida del chavismo afecte. ¿Por qué? Porque lo único que va a retrotraer en condiciones más o menos las que se sostuvieron después de la caída del bloque socialista, y ya el pueblo de una forma u otra ha pasado por ahí. Es decir, la marcha atrás va a ser al mismo... El pueblo ha pasado por ahí. Vamos a dejar eso, después vamos a regresar a ese tema, porque quiero hacer después contigo un paralelismo, si existe, entre lo que ocurrió cuando la caída del bloque soviético, la dependencia económica de Cuba con los soviéticos, qué significó en aquel momento y qué significaría, si podemos hacer un paralelismo, ¿no?, entre los dos temas. Tengo también a José Remón y vamos a hablar de otro tema que afecta a la economía, al ciudadano de a pie, básicamente, y es que Cuba ha establecido tarifa para los servicios de Internet con teléfonos celulares, y son unos precios además altísimos, sobre todo para el ciudadano de a pie. Sí, es correcto. En recientes días se han publicado distintas resoluciones que tienen un carácter interesante, porque la primera de estas resoluciones establece una concesión y un periodo de exclusividad para la compañía ETEXA, en la cual, a través de esa concesión, será la encargada de operar todas las telecomunicaciones de Cuba. Esto aparentemente parece más de lo mismo, sin embargo, yo estimo que tiene una importancia enorme. El tema de la concesión por sí no es diferente, ¿no? Es diferente. Dentro de las figuras económicas que se han venido dando en Cuba, lo que mayormente se han dado son formaciones de empresas mixtas, donde Cuba tiene el 51% de las mismas y el participante extranjero un 49%. De esa manera... Y que cuando quieren cortar, cortan, y si no, miren a Marambio cómo terminó. Eso aparte de lo que sería la documentación oficial presentada. Es muy posible que dentro de estas nuevas normas de inversiones que se quieren preparar en Cuba y de las nuevas leyes de inversiones haya algo relacionado con esto, porque no se había visto nunca antes en Cuba una concesión a una compañía cubana con una participación de capital extranjero. Entonces, ¿qué se hace ahí? En ese momento se hace esto, aunque se deja toda una serie de medidas en manos del Estado. Las tarifas, llamadas tarifas máximas que puede aplicar esta empresa con esta concesión, son determinadas por el Estado. Y es ahí donde aparece entonces la segunda comunicación en la Gaceta, una resolución donde ya establece una tarifa para servicios de celulares para transmisión de datos. Es esa tarifa a la cual usted se refería, donde por 1 megabyte de tráfico intercambiado se pide que hay que pagar un CUC.
En adición a eso, esta resolución hace otra cosa, y es que todos aquellos que podían obtener estos servicios pagados en pesos cubanos, ahora tendrán que pagarlos también en CUC, en divisa. O sea, las empresas, organismos, las entidades llamadas jurídicas que están en el país, que no son las personas naturales, como los ciudadanos, también van a tener que pagar esto en divisa a partir de ya. Entonces, es un cambio notable que se está produciendo aquí, a la vez que se está indicando que para el primer trimestre ya debe estar en funcionamiento estos tipos de servicios. Lo que sí es cierto es que es un valor extraordinariamente caro. Sí, vamos a hacer algo. Vamos a regresar ahora con Pablo. Más adelante me vas a decir si lo comparamos con un residente de Estados Unidos para el bolsillo de alguien de aquí de Miami, lo comparamos con Y lo que Cuba, significa, y lo que significa megabits en términos de qué se hace económicamente con ahora. ellos. Por supuesto. Pablo, hablábamos antes y podíamos hacer un paralelismo, ¿no?, entre el tema de la Unión Soviética, lo que ocurrió, la dependencia cubana en la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética y cómo eso influyó en la economía cubana. Podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre en Venezuela y, más allá de esto, creo que la dependencia no es tan grande como la que hubo con la Unión Soviética, pero ¿está el gobierno, están las arcas del país mucho más débiles ahora? Sí, sí. Hacer un paralelismo un poco difícil, porque bien lo resumiste, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que el enfoque soviético, en su momento sobre Cuba, había una guerra fría y caliente. Es decir, la guerra fría abierta sobre el eje del socialismo como tal, y mundial, buscar esa supremacía, y segundo, esa guerra caliente que era de extensión. Primero los movimientos de liberación nacional que habían en Centro y Suramérica y después África. La Unión Soviética tuvo que absorber eso, Venezuela no. Venezuela, cuando empieza a absorber a Cuba, en ese sentido, lo único que tiene es el límite de la existencia del régimen socialista cubano. Ese es el límite que rompe. Lógico, hay que pensar también que es un régimen pactado. Hugo Chávez no llega por obra y gracia a salir de la cárcel. Hay un pacto anterior que proviene del gobierno anterior. El asunto se deriva en que las arcas ya quebradas de Cuba nunca superaron inclusive la intervención soviética. Tanto es así que se cae el muro de Berlín y Cuba no se cae, pero la economía tocó fondo y sigue tocando fondo. O sea, no estamos aislados de una economía que ha regenerado nada. Cuando hablaba acá el ingeniero hay una claridad, sí, y es un ejemplo clásico. Van a subir las tarifas, ¿no? Pero van a subir porque el bolsillo de Miami lo va a suplir. Seguro. Siguen buscando, siguen extendiendo y saben que esa es la inversión directa mejor que tiene el gobierno de Cuba. Ahora, le pregunto a los dos, Si me permite, solamente añadir algo a lo que decía Pablo. Cuando se trata de hacer un paralelismo en aquella época y esa, no hay que olvidar que hoy en día existen unas remesas. Por supuesto. Que tienen un altísimo valor, o sea, se calcula entre 3 a 4 mil millones de dólares entre remesas y estos servicios de comunicaciones que no existían en el año 89. Ni remotamente. Ahora, la crisis venezolana, volviendo al tema de Venezuela y de Cuba y la economía, no más que de la parte ideológica, estamos hablando de economía. La crisis venezolana es otra razón más, ustedes consideran, para que Raúl Castro profundice las reformas para que le entre dinero, básicamente. Por ejemplo, esta nueva ley de inversión extranjera, ¿la está agilizando por todo esto? Siempre, cualquier régimen estatalista, de control estatal en la economía, lo que va a buscar es llegar al límite de la extensión de la necesidad y de ahí proceder a hacerlo. Te voy a poner rápido el ejemplo. ¿Cuándo nace la comunidad cubana? Cuando el CAME no puede proveer a Cuba de divisas. Nace la comunidad cubana. ¿Y por qué? Porque la inversión extranjera era más lenta. Entonces se podía suplir ese elemento. Ahora Venezuela está en un problema grave. Hay problemas. Inclusive Correa ha perdido fuerza. Ya la izquierda latinoamericana hay que ver cómo se lleva aguanta. El primer gran golpe de los últimos, desde el 2007. Las 3 principales provincias la perdió en las elecciones. ¿Cuál es el punto? Que Cuba necesita un sostén de liquidez. ¿Por qué? Porque la infraestructura que hizo hace 7 años por la inversión extranjera ya necesita hoy recuperarla, porque la tiene dañada. No hay un mantenimiento de reinversión de capital. Las desinversiones, ¿cómo se producen? Votando a la gente. Tenemos el caso de como hablábamos ahorita, de Marambio, del Guatón. Entonces, ese raulismo desapareciendo el fidelismo, claro, en la economía está borrando todo acto de influencia igual. Entonces, la real economía cubana, ¿qué pasa? Se mantiene quebrada, necesita flujo, necesita respirar.
y con eso lo que le va a dar el tiempo político Y también a los vimos gobernantes. toda esta serie de acuerdos que hubo ahora durante la cumbre de la CELAC con Brasil, que mucha gente le llamó la atención, que están buscando otros aliados. No me quiero ir sin esto, Ramón. Si lo ponemos en números, los precios que van a pagar en Cuba, si lo comparamos aquí con una persona en el sur de la Florida, ¿cómo son? No, indudablemente son extraordinariamente diferentes. Usted aquí, por ejemplo, para tener 5 gigabytes de servicio de internet y datos, puede obtenerlo a través de cualquiera de los proveedores aquí por $40 al mes. Imagínese que un usuario común que no está constantemente viendo videos, que no está constantemente bajando fotos, consume entre 250 y 400 megabytes al mes. Si usted tuviera que pagar eso a los precios cubanos, estamos hablando de 450 o 500 ¿Quién puede pagar dólares. ¿Quién puede pagar eso en Cuba? Lo que va a pasar es que un grupo determinado de personas recibirán algunos fondos para ello, porque aparte todo se cuenta con que va a ser pagado por el exilio. De una forma o de otra va a venir pagado por el exilio. Algunos podrán acceder a eso y tienen para decir, sí, los tenemos disponibles, lo que pasa es que la economía de estas personas no le permite este acceso. O sea, acá hay un poco algunas opiniones externas e internas y sin embargo no están dando un servicio como se pudiera dar. Porque ellos han tenido que reconocer que estos valores que inclusive y estos servicios que van a dar son productos de la disminución de los costos que tienen en las redes actuales de servicios celulares, por ejemplo. Pablo, gracias. José, encantado de que haya estado con nosotros aquí en el programa. Muy interesante. Vamos a la pausa. Al regreso, arrestan al Chapo Guzmán, pero el presidente de México, ¿no? Peña Nieto, pide no caer en triunfalismos. Tenemos el análisis al regreso. Al Capone en 1930. Tengo conmigo aquí en el estudio, le damos las buenas noches al periodista mexicano, además de eso corresponsal de medios internacionales, Jorge Herrera Monroy, que viene a hablarnos, pues nada, de esta captura del personaje en sí, del Chapo Guzmán, y qué significa. Inclusive también se dice muchas veces que el tema de las extradiciones entre países es un poco el termómetro de la cooperación entre ambas naciones, ¿no? Entre, en este caso, México y Estados Unidos. Correcto. ¿Ha sido esto un golpe al crimen organizado? ¿Capturan al Chapo Guzmán? Me estaba comentando aquí en comerciales, mientras nos preparábamos, Herrera me decía algo muy curioso, que la primera vez que lo capturan es con el PRI, y ahora la segunda vez es con el PRI nuevamente. Sí, en el 93 lo captura, lo manda a capturar Carlos Salinas de Gortari, que era presidente en ese momento en México, lo llevan a la cárcel, donde actualmente está nuevamente, que es la cárcel que en ese entonces se llamaba Almoloya de Juárez, ahora es la cárcel del Altiplano, que está en el Estado de México, que es una de las cárceles sumamente fuerte en seguridad, en control. En ese entonces, del 93 al 95, el Chapo Guzmán se mantiene en esta cárcel. Después de que lo juzgan y que lo condenan, él pide, o de alguna forma se logra manejar la autoridad o el cumplir su condena, y es trasladado a la cárcel de Puerto Grande en Jalisco, que es también llamado el Altiplano, y es donde él se escapa. También supuestamente es una cárcel de alta seguridad. De alta seguridad. Entonces, una de las cosas que yo comentaba yo anoche justamente era, ¿cómo es posible que estás en una cárcel de alta seguridad y te puedas escapar en un carrito de lavandería y vestido de mujer y te escapas para la calle? Si tiene que haber una complicidad desde arriba hasta abajo para que pueda suceder eso. ¿Puedes hacernos un perfil del Chapo Guzmán, cosas importantes que debiéramos conocer? Bueno, mira, una de las cosas que no se ha tocado muy, que es, el Chapo es una persona sumamente inteligente. ¿Sí? Es un hombre con una visión de negocios impresionante. Es el primer cártel en el mundo que logra invadir 48 países en el mundo con droga. Si él está en los 5 continentes, él no es una persona que se conformó con tener el mercado de los Estados Unidos para introducir la droga, la cocaína, la marihuana, la heroína, las pastillas a Estados Unidos. No, esto se hizo a nivel global. Un hombre con una visión. Un hombre con una visión. Sí, un hombre, si podemos juzgarlo como a nivel comparativo, ¿no? Es un hombre con una visión de negocios impresionante. Otra de las cosas es, a pesar de esa inteligencia tan brillante, el hombre tiene el tercer año de primaria. El hombre no estudió más del tercer año de primaria.
Viene de una población, de un estado, lamentablemente, que es tradicionalmente involucrado con las drogas, que es el estado de Sinaloa. Hay que recordar que México tiene, la historia de las drogas en México tiene más de un siglo. Es decir, esto llega con los chinos justamente a Mazatlán, donde fue capturado el Chapo el sábado. Ahí llegan los chinos con el opio. Y ahí comienza, por así decirlo, la historia del narcotráfico en México, ¿no? Vamos ahora a darle las buenas noches al coronel retirado del ejército estadounidense, experto en seguridad interna e internacional, el coronel Rojo. Nos acompaña Eric Rojo vía Skype desde México. ¿Qué tal, coronel? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. Gusto de estar con ustedes. Encantado de que esté con nosotros. Me acompaña el periodista Jorge Herrera también, Jorge Herrera Monroy. Coronel, Estados Unidos está pidiendo la extradición para que cumpla crímenes aquí en Estados Unidos. Según la ley mexicana, tiene primero que cumplir en México. Y yo decía anteriormente que el tema de las extradiciones, no solamente Estados Unidos, México, ocurrió con Colombia en un momento, es un poco el termómetro de la cooperación y de las relaciones entre los países afectados. ¿Qué cree que va a pasar en esta ocasión? Mira, en este caso es una situación muy delicada porque ahorita México tuvo un triunfo muy importante, pero hay un talón de Aquiles en México que es el sistema de justicia mexicano, que es aún muy corrupto y corren el riesgo de que se pueda escapar este señor otra vez pagando millones de dólares. Al mismo tiempo sería aceptar esa posibilidad de no poder controlar un prisionero de esa calidad. Tienen que llevarse las negociaciones de tal forma en que Estados Unidos pueda informar correctamente al gobierno de México de las solicitudes, porque son varias, y México decidir dónde le conviene más. Recordémonos que en la época del presidente Calderón, cuando él empezó a capturar a criminales muy importantes, simple y sencillamente llegaba la petición de extradición, los ponían en un avión y se deshacía de ellos. Claro, en este caso además Estados Unidos se siente tal vez con cierta autoridad, y digo esto porque en esta captura participaron también agencias estadounidenses, o sea, fue un trabajo conjunto. ¿Qué efecto, coronel, tiene este arresto en lo que es el panorama del crimen organizado en México y específicamente el papel del gobierno, el regreso del PRI, Peña Nieto? Bueno, aquí te voy a contestar la última parte primero. Es muy importante esta captura por la envergadura de este señor, que realmente es un genio de los negocios, pero al mismo tiempo quita la duda que se le puso a Peña Nieto y al PRI durante la campaña electoral de que estaban vendidos a los narcos, que todo iba a ser igual que antes, etcétera, etcétera. Y se puso mucho en duda la cooperación entre México y Estados Unidos, que Estados Unidos se había echado para atrás, que se estaba rechazando por las autoridades mexicanas. Creo que eso ya queda claro, que la cooperación íntima continúa, porque ese fue un operativo muy delicado. En ambos países intervinieron en lo que ellos tienen para llevar a su ejecución. Eso es un triunfo muy grande. Lo siguiente es lo importante, asegurar que este señor no se escape de donde lo vayan a poner y cumpla todas las condenas que se merece. Adelante. Y una cosa importante también es que los delitos a los que fue juzgado el Chapo no tienen nada que ver con los delitos que realmente se tienen que juzgar ahora, que son el lavado de dinero, tráfico de drogas, es decir, y organización del crimen organizado. Es decir, esos son delitos sumamente fuertes que en su momento, cuando fue condenado en el año 93, no se le atribuyeron. Entonces, en este momento es importante, como dice el coronel, es muy importante de que se asegure que Chapo Guzmán esté en algún lugar donde no haya permiso o haya la libertad de una corrupción de que este hombre se vuelva a escapar, ¿no? Sí, porque el tema sería increíble, de la impunidad y de la ¿no? corrupción. Coronel, usted estaba mencionando el tema del PRI, que esto pues despeja toda una serie de dudas, y me estaba comentando Jorge anteriormente, tuvimos un problema con su audio y no pudo estar desde el principio. Jorge me comentaba que la primera vez que lo capturan con el PRI, y que ahora también, la segunda vez, el segundo arresto vuelve a ser con el PRI. Lo digo por la mención que hacía usted anteriormente. Bueno, mira, creo que aquí ya es darle demasiada leyenda a qué partido
está en el poder, porque los enemigos de ese partido siempre no van a buscar manera de adjudicarles mal, sean culpables o no, porque también podemos decir que se escapó bajo el PAN durante Fox. Claro, claro. Obviamente hay el dinero y la voluntad de aceptar dinero para que estas cosas sucedan. Coronel, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa, el coronel Eric Rojo, también Jorge Herrera Monroy, periodista mexicano. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de Ecuador. Rafael Correa pierde las 3 ciudades más importantes de Ecuador. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué puede ocurrir de aquí a 3 años en las presidencias? Seguimos aquí en A Mano Limpia. He invitado ahora al destacado periodista ecuatoriano, exiliado aquí en Miami, Emilio Palacio. Don Emilio, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Y el tema es Ecuador, y es que el presidente Correa, desde 2007, creo que ha sufrido su derrota más grande. Ha perdido 3 ciudades importantísimas, tal vez no mayoritariamente, pero sí en importancia, ¿no? Y vamos a hablar un poco de ese tema y por qué ha sido todo esto y qué representa esto, por ejemplo, para las presidenciales en 3 años. Él dice que es un problema de una crisis de gobernabilidad. Eso es lo que ha dicho Correa, fue su primera respuesta. Se pierde Quito, pierde Guayaquil y Cuenca. En el caso de Quito, además, bastión del oficialismo, importantísimo, ¿no? Es un mensaje muy claro. Es la capital. Guayaquil, la ciudad más poblada, Cuenca, la tercera ciudad en importancia, pero pierde además Manta, un puerto importantísimo, el segundo puerto más importante, pierde Machala, la ciudad más importante del litoral al sur, pierde Riobamba, que es como quien dice la capital del movimiento indígena, pierde todo el oriente donde está la industria petrolera. Si tú sumas la población, debe ser el 60 o el 70% de la población vive en ciudades donde el oficialismo en este momento no controla el poder local. Qué curioso esto que estamos analizando ahora con Ecuador, porque algo muy similar ocurrió en Venezuela. Algo similar ocurrió en Venezuela. No, el oficialismo ganó mayor cantidad, pero la oposición ganó las más importantes. Hay puntos acá en común. Perdió la mayoría y perdió las más importantes. Es decir, la derrota no es en toda la línea. No hay ninguna mediación. Es una derrota absoluta en términos porcentuales y en términos absolutos, en toda la línea. El presidente dice que es un problema de gobernabilidad. ¿A qué se refiere? Bueno, no sé qué es lo que le entienda él por gobernabilidad. Hay 3 factores, en mi opinión, que explican la derrota. La primera es Venezuela. Es decir, esto es un reflejo directo de Venezuela. El ecuatoriano vio por televisión que a los estudiantes... El tema de Venezuela está haciendo un efecto dominó en muchos de esos países del ALBA específicamente. América Latina se mueve mucho claro, por tendencias regionales, eso es indudable. El ecuatoriano vio en la pantalla de televisión que los estudiantes están en las calles, que les están disparando y dijo, eso yo no quiero para el Ecuador. Mejor por ahora pongámosle un alto a Correa, hagámosle un llamado de atención. El segundo factor es el propio Correa. Al comenzar la campaña electoral, el presidente pide permiso, autorización, abandona el cargo prácticamente, se lo encarga al vicepresidente y él se dedica a hacer campaña electoral. Y entonces en las ciudades se hacía el mitin electoral y el orador principal no era el candidato a alcalde, sino que era él. Y eso a la gente no le gustó, es decir, no iban a elegir alcalde. Si no estaba en campaña el otro, estaba él. Transmitió el mensaje de que no íbamos a tener alcaldes, sino recaderos del presidente. O sea, la intromisión del mandatario en los gobiernos locales ha sido fundamental. Y la tercera razón es, no sé si tú te acuerdas, cuando estuve yo aquí en alguna ocasión anterior, si se mete con Bonil va a perder. Sí, en los últimos meses... Vamos a explicar a los televidentes que no vieron el programa. Bonil es un caricaturista ecuatoriano muy destacado, muy querido, y que en un momento determinado había tenido un enfrentamiento también con Correa. Palacios estuvo aquí, tuvimos a Bonil vía Skype y en aquel momento fue que dijo esa frase. Sí, y era una coyuntura en la que Rafael Correa empezó a reprimir muy duramente. No fue solamente Bonil, el periodista Fernando Villavicencio, entraron soldados en su casa de noche, asustaron a sus hijos, los médicos, la hija del expresidente Jaime Roldós, Marta Roldós, reprimió muy duro, amenazó muy duro, insultó muy duro. Fue como una demostración de poder antes de las elecciones que él quizás pensó que le daría resultado. Bueno, fue el tiro por la culata, la gente rechazó todo eso. Vio Venezuela, vio represión, vio que él quería controlar las alcaldías y dijo, un llamado de atención, presidente, hasta aquí nomás. Palacio, vamos a escuchar declaraciones de Correa y también vamos a escuchar qué tienen que decir los alcaldes de Guayaquil y de Quito.
Y con la Revolución Ciudadana hemos pasado de tener la peor democracia, la más inestable, la más cuestionada de la región. Hoy tenemos una de las democracias más sólidas, transparentes, brillantes de esa misma región, con 10 procesos electorales durante este periodo histórico que se conoce como la Revolución Ciudadana. Con todas las autoridades estatales con las que sea posible dialogar, nosotros siempre favoreceremos el diálogo y generar acuerdos incluso con personas con las cuales uno pueda tener diferencias, pero que se puede perfectamente construir consensos para poner en marcha proyectos en beneficio de los ciudadanos. Importante este triunfo, no solo porque hemos derrotado al verdadero y único candidato, el presidente Rafael Correa. No solamente porque hemos derrotado a todo el aparato del Estado que sin rubor, sin pudor y sin vergüenza usó y abusó de toda su maquinaria, llegando hasta los límites de hacer un actor político del Consejo Nacional Electoral. Ahí veíamos las declaraciones. Por cierto, Emilio, Correa dijo algo que a mí me espantó, ponerlo de esa forma. Dice, cuando habla de ellos, dice que ninguna de esa gente, lo pone de esa forma, dudaría en pegarle un tiro al presidente. Ese es un comentario muy poco presidenciable. Bueno, es un hombre que tiene ese lenguaje de la violencia, insinuando siempre, endosándosela al enemigo, pero transmitiendo un lenguaje de violencia. Disparen en el pecho, ¿recuerdas tú que lo dijo el 30 de septiembre del 2010? Bueno, que tiene que ver con su artículo de opinión y todo lo que ocurrió con usted después. Él pretende generar ese clima de violencia y yo pienso que probablemente el presidente no va a escuchar el llamado de atención de los electores, sino que va a radicalizar su proceso, va a endurecer la mano y entonces eso le planteará a los ecuatorianos una disyuntiva: ¿seguir el camino de Venezuela o no seguirlo? Yo diría que esto es casi como muy parecido a cuando Capriles le gana las elecciones a presidente a Maduro y por el fraude no lo dejan ejercer, y entonces era el momento en que los venezolanos pensaron, bueno, gran triunfo electoral, a lo mejor no necesitamos más. Dijo Capriles, bueno, esperemos, tranquilidad. Y tuvo que venir Leopoldo López y decir, no es suficiente, tenemos que ir más allá, y llamó a la población a ir a las calles. El ecuatoriano no desea salir a las calles, pero mucho me temo que es probable que tengamos que hacerlo. Me da la impresión además que Correa se equivocó al plantear esta consulta de ahora como una elección anticipada de su gestión. Creo que políticamente fue un grave error esto que hizo. Bueno, él era el candidato, es decir, en las tarimas, te repito, hablaba el candidato a alcalde y luego se hacía a un lado porque el orador principal era él. Una cosa inconcebible desde todo punto de vista, como menosprecio a una dignidad que se supone que es tan importante como el alcalde, por ejemplo, de Quito, de la capital. Don Emilio, un placer haberlo tenido aquí en el programa, haberlo escuchado. Muchísimas Igualmente, gracias. 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 Vamos a la pausa, volvemos.